Soy Víctor Ruano y como siempre me alegra muchísimo saludarles. El lunes 20 de la presente semana, el cardenal Álvaro Ramazzini, junto a un grupo de ciudadanos y ciudadanas, acudió al juzgado de mayor riesgo B a expresar su apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez por el proceso de retiro de inmunidad que se lleva a cabo en su contra. Como recordarán, estimados oyentes, el pasado 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia le dio trámite al antejuicio en una maniobra ilegal, espuria y carente de toda legitimidad. Mis colegas Rigoberto Pérez y Toribio Pineda en esta semana ya han compartido con ustedes el comunicado que el cardenal Ramazzini leyó en apoyo al juez Gálvez. Yo me permito en el programa de hoy volver al mismo con algunos comentarios y puntualizaciones que comparto con ustedes. El cardenal y un significativo grupo de ciudadanos, entre los cuales hay obispos y presbíteros, expresaron su reconocimiento y apoyo al juez Miguel Ángel Gálvez por tratarse de un profesional del derecho que ha cumplido su función en forma independiente e imparcial. Este es el motivo por el que está siendo criminalizado por la Corte Suprema de Justicia de facto al darle trámite a una denuncia espuria de antejuicio presentada por la Fundación contra el Terrorismo, una organización que se ha dedicado en los últimos meses a perseguir jueces, fiscales, periodistas, líderes y lideresas independientes, ante la mirada complaciente de un ministerio público que perdió su rumbo y se convirtió en un ente criminal al servicio de esta fundación terriblemente terrorista. Esta organización, representante de los intereses de la derecha racista de este país, del militarismo más atroz y de los corruptos y ladrones en el ejercicio del poder, aplica la estrategia del terrorismo jurídico, mediático e intimidatorio para defender a militares señalados de crímenes de lesa humanidad, también para defender a los gobiernos corruptos y ladrones que hemos tenido, como el de Jimmy Morales y el de Jean Mattei. Guatemala, estimada audiencia, vive hoy una de las más graves crisis institucionales, mucho peor que durante las dictaduras militares de los años 70 y 80. Hemos llegado a un nivel tan desastroso y muy lamentable en que el Estado de Guatemala y sus funcionarios al más alto nivel, en forma permanente y sistemática, están revirtiendo los avances de la justicia en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Estamos retrocediendo peligrosamente a los tiempos de la guerra, a los años de las dictaduras. Es deplorable que la propia Corte de Justicia de facto está afectando la independencia judicial y está atacando a jueces honestos e imparciales, forzándolos al exilio. El juez Gálvez es uno de ellos. Él, en la función de administrar justicia durante más de 30 años, ha defendido siempre los derechos humanos de la ciudadanía y con sus resoluciones y sentencias ha coadyuvado para avanzar en la identificación de las fuentes o de las causas de la corrupción. Ha logrado desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y ha aplicado el derecho interno y el derecho internacional muy correctamente. Cuando vamos, estimada audiencia, hacia una situación cada vez más peligrosa, esto es, a la consolidación de un régimen autoritario que irrespeta el derecho y promueve la corrupción, la justicia es el último recurso que tiene una sociedad para defender el Estado de Derecho. Y la justicia en este país está secuestrada. La justicia está cooptada por el crimen organizado y por las mafias corruptas incrustadas en el Estado. Por ello, el juez Gálvez y jueces
como Eric Caifán, Pablo Chitumul, Yasmín Barrios y otros, particularmente aquellos adscritos a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, deberían ser protegidos por la Corte Suprema de Justicia en lugar de perseguirlos. Es su obligación, es su deber, es su responsabilidad, pero no lo hace. El hecho de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de facto, esa que fue impuesta por los delincuentes del Valdizón, Sinibaldi y Valdetti, esa que lleva más de 900 días usurpando esos altos cargos, esa corte haya dado trámite a una denuncia espuria en contra del juez Gálvez constituye un paso más para lograr su persecución y criminalización y para forzar que un juez imparcial, honesto e independiente como el juez Gálvez tenga que buscar refugio en otro país y proteger su integridad física por medio de la institución del exilio. Esto es realmente vergonzoso y penoso. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de facto constituye un hecho delictivo que debería ser perseguido de oficio por el Ministerio Público. Pero esto no sucederá porque las instituciones están cooptadas por el crimen organizado. Los tres poderes del Estado están luchando abierta y descaradamente para lograr consolidar acciones del crimen organizado y defender así sus intereses personales. En lugar de luchar contra la corrupción, defender los derechos humanos de la ciudadanía y defender a funcionarios públicos independientes y honestos. La anterior Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre los mejores profesionales del derecho. También emitió consideraciones valiosas sobre la independencia judicial. Además, ofreció elementos sólidos para entender los alcances de casos como comisiones paralelas, la línea y otros en contra de funcionarios públicos acusados de haber cometido actos de corrupción. Por eso nos preguntamos, ¿por qué se dan los ataques en contra de jueces honestos e imparciales que defienden el Estado de Derecho? Realmente no lo entendemos. Los diputados de la alianza oficialista no han cumplido con dicha sentencia y por ello han cometido delito. Jimmy Morales no prorrogó el mandato de la CICIG y desde ese nefasto gobierno hasta el actual han implementado cambios en diferentes ministerios y han debilitado la seguridad ciudadana. A ello se suma un poder judicial dedicado a perseguir a jueces que luchan a favor del Estado de Derecho. Es muy lamentable reconocer que en nuestro país la impunidad se ha convertido en la agenda prioritaria de los tres poderes del Estado y nos encaminamos hacia la consolidación de la dictadura del crimen organizado. Ante estos hechos, el Ministerio Público guarda silencio, un silencio cómplice con los tres poderes del Estado. Por lo tanto, rechazamos la persecución que está sufriendo el juez Gálvez por la Corte Suprema de Justicia de facto y en general por el Estado de Guatemala. Exigimos a la jueza pesquisidora Sonia Santizo declarar que la denuncia es espuria y sin ningún fundamento y exhortamos al pueblo de Guatemala que ejercite su derecho a la resistencia pacífica y lo manifieste públicamente. En el diario La Hora, en su editorial del pasado 20 de junio, afirmaba que Guatemala va en picada brutal. Los gobiernos que hemos tenido, siendo muchos malos, dice, no fueron tan perversos, tan descarados, ni tan corruptos como los que hoy tenemos. La situación que vive el juez Gálvez es paradigmática en ese sentido. En ese mismo editorial se va describiendo en pocos rasgos a algunos gobiernos, como el de Ubico, que era autócrata cruel y obtuso, pero en su gobierno nadie robaba.
En los gobiernos que le sucedieron no hubo ningún escándalo de corrupción, puesto que ni Arévalo, Arbenz o Castillo Armas pasaron a la historia por ladrones. Ya Idígoras, con su yerno, hizo el negocio de las corcholatas para envasar licor y el de la flota mercante centroamericana, lo que provocó el golpe de Estado de Peralta Zurdia para frenar el latrocinio. Con Julio César Méndez Montenegro, Arana y Lauguerú surgieron esas poderosas roscas que sacan provecho, pero lo que robaron eran migajas comparado con lo que vino después. Ya Lucas fue otra cosa, porque empezó no solo a hacer megaproyectos, sino que implementó el control de todas las instituciones. Pero el fraude de 1982 se lo trajo al suelo, dando lugar al régimen también despótico y genocida de Ríos Montt y de Mejía Víctores, donde también hubo robadera, pero no era tan conocida por el público como ahora. Llegados al año 1986, la robadera fue haciéndose más gruesa, como Cerezo con Aviateca, Serrano usando la compra de votos en el Congreso para despejar el camino a la corrupción, Ramiro consagrando los negocios con la compra de medicinas, abriendo el camino a un Arzú con el que todo fue mega negocio, sobre todo por las privatizaciones, marcando el inicio de esa política de poner al Estado al servicio de la corrupción, tarea que luego benefició a Portillo, Berché y Sandra Torres, que mangoneó a Colom. También benefició a Pérez y Valdetti hasta que se inició la lucha contra la corrupción. Pero el pueblo inocente eligió al mediocre cómico Jimmy Morales y el tiro le salió por la culata porque resultó más corrupto y más ladrón. Pero Las Palmas, dice al final el editorial de La Hora, Las Palmas se las lleva Jean Mattei con su centro de gobierno, porque completó la cooptación del Estado para ponerlo al servicio de la corrupción y la impunidad en una forma nunca antes sufrida por un pueblo que no reacciona y que ve cómo su país se hunde y destruye por el efecto del saqueo, y aún así este pueblo sigue de brazos cruzados sin hacer nada. Solo se lamenta, se queja, pero no actúa. Estimada audiencia, hay que tomar conciencia, hay que organizarse, hay que movilizarse pacíficamente, hay que parar este latrocinio y detener esa persecución a los jueces independientes. Y hay que detener también este sistema corrupto e impune. Gracias por su atención a la reflexión de hoy.